La idea de que cientos de miles de israelitas atravesaron el Mar Rojo es alocada. La Biblia dice que había 603,000 hombres, lo que implica que fueron más de 2 millones de personas las que atravesaron esas aguas. Muy probablemente el cruce les habría tomado varias semanas a esa gente. La sola idea es absurda. ¿Por qué tanto revuelo sobre Sodoma y Gomorra? Es solo una historia mitológica y moralista. Esas ciudades jamás existieron. Ni siquiera un lego creería que la narración de la Torre de Babel se ajusta a la verdad histórica, o que las razas e idiomas surgieron en esta pequeña zona de la Mesopotamia. Ni todos los gritos y bramidos de trompetas del mundo podrían hacer caer paredes de 4 metros de espesor. ¡Cuidado! Somos estudiosos serios. Bien podríamos dejar de buscar la perdida Arca de la Alianza y dejar el tema para las películas, porque allí es donde debe estar, en el terreno de la fantasía. En este programa los llevaremos en un viaje a los albores de la historia. Descubrirán hechos referidos a la Biblia que jamás conocieron. ¿Es verdad lo que dice la Biblia o solo rudimentaria ficción? ¿Realmente sucedieron estos milagrosos sucesos allí descritos o son solo creaciones de la imaginación de un anciano escriba? El viaje que emprenderemos en las siguientes 2 horas puede cambiar su vida para siempre en esta cruzada por revelar los más grandes secretos de la Biblia. Grandes secretos revelados de la Biblia. Según la Biblia, todos los idiomas del mundo comenzaron a existir en un punto en el tiempo: la catastrófica destrucción de la legendaria Torre de Babel. A fin de obtener la evidencia que rodea este misterio, consultamos con expertos a favor y en contra de esta posición. No hay forma de probar que existió la Torre de Babel. No solo existió verdaderamente una Torre de Babel, sino que tanto la torre como la ciudad que lleva su nombre está siendo reconstruida hoy en día por el dictador más peligroso del mundo. Ni siquiera un lego creería que la narración de la Torre de Babel se ajusta a la verdad histórica, o que las razas e idiomas surgieron en esta pequeña zona de la Mesopotamia. La narración bíblica de Babel es totalmente coincidente con la evidencia. Cualquiera que niegue este hecho está abandonándose a la fantasía o a la especulación. Las torres del templo de Mesopotamia eran centros para la comunicación con los antiguos astronautas. Creo que la torre estaba creada como elemento de comunicación, pero no con los llamados astronautas antiguos, sino con el mundo espiritual de demonios y ángeles caídos. La Biblia explica que Dios se enojó con la primera civilización que surgió luego del diluvio. Para conocer los motivos, examinemos el comienzo de la historia tal como la narra la Biblia. Según el Génesis capítulo 8, cuando las aguas del diluvio comenzaron a retirarse, el arca quedó posada en el monte Ararat. Noé y su familia descendieron de él para comenzar una nueva vida.
Dios había ordenado que no debían permanecer en un solo lugar, sino dispersarse, fructificar y repoblar la tierra. Pero los descendientes de Noé violaron el precepto divino. Se establecieron en la fértil llanura existente entre los ríos Tigris y Éufrates. Cuando comenzaron a construir una torre que llegara a los cielos, Dios decidió dispersarlos. ¿Es esta narración sobre Babel un hecho o una ficción? ¿Cuáles son los motivos y los autores de esta construcción? ¿Es posible que todas las razas y lenguas del mundo hayan surgido de un solo lugar, como afirma la Biblia? Consideremos estas preguntas mientras observamos lo que sucedía en la tierra de Shinar. La Biblia no nos dice por qué el rey Nimrod y su pueblo enfrentaron a Dios con su arrogancia, con lo cual tenemos dos misterios para explorar. Primero, ¿existió realmente la Torre de Babel? Y en segundo lugar, ¿surgieron todas las razas y lenguas del mundo de la destrucción de esa torre? Todopoderoso rey Nimrod, escucha la palabra. Dios de nuestros antepasados, ellos yacen en medio de presagios. Sal y forma nuevas naciones. No te quedes aquí para ofender a Dios. Él provocará nuevos diluvios. Bien. ¿De qué te quejas ahora, visir? Yo no me quejo, Majestad. Pero lo que el viejo harapiento grita en las calles, ya se murmura en los rincones. ¿Quién es este Dios? ¿Y cuál es su nombre? ¿Solo por las habladurías debemos abandonar el poder y las riquezas que tenemos? ¿Quién es este Dios que me dice qué hacer? ¿Sacerdote? No conozco Dios más poderoso que su majestad. Son los tontos los que dicen que envió el diluvio en tiempo de nuestros ancestros. Él no traerá otro diluvio contra mí o mi ciudad. ¿Ves esta torre? Construiremos una torre que alcance el cielo y que no sea derribada por diluvio alguno. ¿Qué dice usted, arquitecto? Con esta torre, poderoso Señor, seremos más grandes que cualquier Dios. Y tú serás igual que cualquiera en el cielo. Durante siglos, los escépticos controvirtieron la exactitud de la Biblia sobre la Torre de Babel porque creían que la tierra de Shinar, tal como la describe en la Biblia, nunca había existido. Comprendamos mejor este punto a partir de la opinión del profesor David Jewell, experto en estudios sobre el Antiguo Testamento. Los estudiosos de la Biblia cuestionaron la ubicación e incluso la existencia de la tierra de Shinar. Luego, en la primera parte del siglo pasado, los arqueólogos descubrieron miles de tablas con inscripciones cuneiformes iguales a esta. En estas tablas, obtenidas en Egipto, Siria y los reinos de los hiitas y los huilianos, se encontraba el nombre de Shinar con varias pronunciaciones. La tierra donde se desarrollaba el relato bíblico es el actual país de Irak. Todos los historiadores de la antigüedad, incluido Alejandro Magno, manifestaron haber visto las ruinas de la Torre de Babel. Se han realizado numerosas excavaciones arqueológicas durante los pasados 100 años, todas las cuales han desenterrado los grandes tesoros de Sumeria, Asiria y Babilonia en Irak. Muchos arqueólogos han favorecido un sitio en Bursibá como ubicación de la Torre de Babel. Aún más favorecidas fueron Sigarata y las ruinas de Atamanashi, cerca de Babilonia. ¿Es uno de estos lugares la ubicación posible de la Torre de Babel? La evidencia arqueológica más fuerte, combinada con el relato bíblico, favorece a Itominoki, en Irak, en la ciudad de Babilonia, a 50 kilómetros al sur de Bagdad. Recientemente, un libro de referencia aparecido en la revista Reader's Digest caracterizó el lugar como la ubicación de la Torre de Babel. En la actualidad, existe una maqueta de esta torre en el Museo Nabucodonosor. La edificación de la torre y su majestuoso diseño significaron un esfuerzo para el pueblo y sus recursos.
La construcción de la torre demandaba más y más obreros y dinero. Nimrod se transformó en un tirano y su férrea mano se sintió en todos los rincones del reino. La torre estaba llamada a ser algo más que un monumento a la ambición humana. La intención era acercar a Nimrod al cielo, donde captaría con mayor facilidad los favores de los dioses. Esperaba ampliar su influencia mediante una comunicación directa con el cielo. Puede ver, Majestad, cuánto más duros son estos ladrillos cocidos al fuego, mucho más que los endurecidos al sol. ¿Pueden estos ladrillos tuyos construir una torre tan imponente que pueda llegar por sí sola al cielo? Desde esa torre, tal como el sol es el Señor de los cielos, llegaremos a los dominios mismos del cielo. Y luego, Su Majestad, usted y los sacerdotes podrán hablar con los dioses. Desde hace poco tiempo se han difundido teorías un tanto exóticas que explican el propósito que se escondía detrás de la construcción de la torre. Una teoría sugiere que la torre tenía algo que ver con los astronautas antiguos, una raza de hombres del espacio allende el sistema solar que colonizaron el planeta. Los llamaban los dioses. Los sumerios podían describirlos y hasta representarlos. Por ejemplo, en estatuas iguales a esta, que representa al líder del primer grupo de astronautas y que fue encontrada en el Golfo Pérsico. Había otras que representaban a mujeres y puede apreciarse que eran en realidad pilotos que volaban por el aire. Estas eran entonces las personas descritas por la Biblia como los antiguos dioses en los que creían los pueblos antiguos. Si bien es interesante la antigua teoría de los astronautas, conlleva un gran error en la lectura de las Escrituras. La palabra hebrea es Benai Elohim, que significa siempre ángeles, seres sobrenaturales, no astronautas ni hombres del espacio. Todas estas pintorescas ideas y teorías emergen de no haber interpretado la totalidad de la Biblia, que es esencialmente un mensaje integral de origen extraterrestre. Otra pista intrigante es el posible uso de las antiguas torres para la comunicación, tal como propone Roger Oakland. La Biblia dice que la intención era que la torre llegara a los cielos, no en el sentido físico, sino como sistema de comunicación. Creo que deben haber utilizado cristal de cuarzo, como el que tengo sobre mi escritorio. Si se los apila en la longitud adecuada, atrae las ondas de radio. El capítulo 11 del Génesis dice que la torre fue construida con ladrillos quemados, significa completamente quemados, hechos con arena y cocidos a fuego intenso. Tal vez por esto los ladrillos tomaron características parecidas a las del cuarzo, haciendo que la torre sea un gigantesco aparato de radio. La Biblia dice que Dios decidió que la torre no debía seguir en pie y que debía alentarse a la gente a que se dispersara por la tierra. ¿Y qué puede decirnos de esas oscuras nubes y truenos que rodean últimamente la torre? Realmente perturban mucho al rey y él se ha encerrado en sus aposentos con gran pesadumbre. Siempre hubo tormentas en esta época del año. No veo la relación entre los truenos y la torre. No recuerdo haber visto nubes oscuras rondando tanto tiempo en un lugar, o relámpagos que ya han matado a varios de nuestros trabajadores. Hay un presagio en esos signos. Pidan a la tormenta que se vaya. Ya estamos hartos. Si fuera usted, no blasfemaría. Tal vez su mofa ha sido oída. Por cierto que la tormenta empieza justo ahora. Encontremos refugio antes de que este maldito viento nos destruya. ¿Dónde está mi torre? ¿Lo ven? ¿Ven lo que ha sucedido, tontos? ¡Sucede otra vez! ¿Por qué desean destruirme? No es así, graciosa majestad. Es solo un desarreglo climático. ¿No son el clima y los dioses la misma cosa? Sacerdote, ¿por qué no aplacó a los dioses con sacrificio? ¿Quieren verme muerto?
Espléndida majestad, eché el fuego del altar 2 bueyes y 2 ovejas esta mañana. No basta. ¿No ves que siguen quejándose? Quema más bueyes y ovejas. ¿Un niño? Sí. Un recién nacido. No uno. 50. Echa 50 recién nacidos al fuego del sacrificio. Estas cosas a mí, ingratos espíritus de los cielos, los maldigo, los maldigo. ¡Ah! Según la Biblia, Dios destruyó la torre y confundió las lenguas de las personas para que debieran agruparse en razas y naciones, para que no se consideraran ellos mismos como deidades o desafiaran nuevamente a Dios Todopoderoso. Esto nos conduce a la última parte de esta misteriosa historia. ¿Es posible que todas las lenguas y razas del mundo hayan realmente surgido del suceso de la Torre de Babel? Los fundamentalistas cristianos trataron de enseñar que la confusión de las lenguas surgió como resultado del edificio llamado Torre de Babel. Este hecho no puede demostrarse ni desde la información histórica ni desde la evidencia arqueológica. Existen aproximadamente 5.000 lenguas en el mundo hoy en día y de 50 a 200 estirpes no relacionadas. Podemos rastrear el más conocido de los lenguajes del sistema indoeuropeo al año 3000 a.C., aproximadamente la época de la Torre. Luego de eso carecemos de pistas. Puedo demostrar en forma muy simple que es teóricamente imposible que todas las razas actuales del mundo hayan surgido en una sola generación luego del episodio de Babel. Esto que vemos es el cuadrado Punnett, que utilizan los biólogos para predecir la distribución de la información genética. En este caso, podemos obtener todas las posibilidades raciales de tipos de piel, incluyendo los negros puros y los blancos puros, que pueden darse en una generación. La controversia que circunda la Torre de Babel reside en una sola pregunta. ¿Pudieron todas las variedades de razas e idiomas haber surgido de una única fuente? En teoría, parece algo imposible. En antropología es harto conocido que el crecimiento de la población mundial en el mundo antiguo comenzó aquí, en el cercano oriente, fundamentalmente entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Lo interesante de la cuestión es que contamos con un documento en el libro del Génesis que describe que este antiguo proceso comenzó exactamente aquí, en torno de Babel. Y por cierto, esto es exactamente lo que la antropología conoce mediante la evidencia. Ya hemos visto y oído los argumentos relacionados con la Torre de Babel, el relato narrado en el capítulo 11 del Génesis. ¿Es esta narración esencialmente verdadera o es un mito? Las voces autorizadas que se basan en los datos científicos que sustentan ambos argumentos inclinan la balanza a favor de la Biblia. La tierra de Shinar había sido un mito hasta que investigaciones responsables de fines del siglo pasado la ubicaron reivindicando a la Biblia por completo. Si las ruinas son lo que parecen ser, entonces esta fue la Torre de Babel, tal como las Escrituras lo afirman. No hemos llegado al final de la historia de la Torre de Babel. Aún hoy en día un nuevo capítulo se despliega ante nuestros ojos. Cuando Nabucodonosor aún reinaba en la ciudad de Babilonia, 2500 años atrás, dejó un legado inscripto en tablas cuneiformes para que los futuros reyes repararan y reconstruyeran templos y palacios. La Biblia dice que Babilonia, la ciudad más poderosa y siniestra del mundo antiguo, será reconstruida antes de la batalla definitiva en el fin del mundo. Estas ruinas, perdidas por siglos bajo las cambiantes arenas de Irak, han sido descubiertas por completo.
En estas recientes filmaciones puede verse que la reconstrucción de la antigua Babilonia es una realidad tangible. Esta ha sido, durante largo tiempo, parte del proyecto favorito del dictador iraquí Saddam Hussein, y sus ingenieros, arquitectos y arqueólogos le aseguran que la ciudad está surgiendo una vez más. También hay planes en carpeta de reconstruir por completo la Torre de Babel. El mundo ignora los motivos que Saddam Hussein tiene para la reconstrucción de Babilonia y de la mítica Torre de Babel. Es de esperar que sus planes de resurrección de la otrora legendaria Babilonia sean exclusivamente culturales y pacíficos. Podemos vivir con el misterio que rodea la La creación del arbusto ardiente es ficción o al menos patrimonio de la mitología. La idea de que un arbusto puede arder y aún así seguir incólume peca de un piadoso entusiasmo y se encuentra fuera de los parámetros de lo posible. El relato bíblico del arbusto ardiente es completamente cierto y factible de demostrar. La idea de que cientos de miles de israelitas atravesaron el Mar Rojo es alocada. La Biblia dice que había 603,000 hombres, lo que significa que más de 2 millones de personas atravesaron esas aguas. Muy probablemente esas personas hayan demorado varias semanas solo para cruzar, pero la sola idea es absurda. Desarrollos recientes en oceanografía física y meteorología pueden hoy demostrar que el cruce del Mar Rojo debe haber sido posible. Desde el incendio del arbusto hasta la división de las aguas del Mar Rojo, la historia del éxodo israelita de Egipto ha sido una fuente constante de desacuerdo entre los expertos. La Biblia ofrece un relato destacable sobre el hombre conocido como Moisés. Según la narración, los israelitas eran un pueblo esclavizado en Egipto. Su cantidad crecía aceleradamente para preocupación de los señores egipcios. Por este motivo, el faraón ordenó matar a todos los niños hebreos. Una joven madre, una esclava israelita, se vio en la imposibilidad de seguir protegiendo a su pequeño. Lo colocó en una canasta y lo dejó flotando en el río Nilo cerca del palacio del faraón. Una princesa egipcia encontró la canasta y tomó al infante para criarlo como propio. Llamó Moisés al niño. Criado en un ambiente real, no fue sino hasta que Moisés llegó a la adultez que descubrió la verdad de su origen. La historia del éxodo israelita desde Egipto ha provocado numerosas discusiones y desacuerdos entre los expertos. La prueba de la historia del éxodo bíblico depende de las respuestas que demos a 3 preguntas. ¿Fue Moisés un ser real? ¿Realmente hubo un pueblo esclavo llamado israelita? ¿Y es posible que el Mar Rojo haya separado sus aguas tal como narra la Biblia? Luego de que Moisés descubriera que también él era hebreo, comenzó a cobrar un interés más profundo y sincero por su propio pueblo. Él presenciaba el maltrato que se les daba, origen de su enojo y resentimiento hacia los egipcios. ¿Por qué azotas a este hombre? ¿Hombres? Esos no son hombres, mi señor. Son perros haraganes y el látigo es el único idioma que entienden. ¡Trabaja! ¡Hey! No quise matar a este hombre. Moisés huyó a las planicies persas para escapar de la sentencia de muerte del faraón. Trabó amistad con Jetro, un monje persa cuya hermana desposó. Durante 40 años, Moisés vivió la sencilla vida de un pastor. Inesperadamente conoció su destino cuando la voz de Dios le habló desde el centro de un arbusto que ardía intensamente, pero que no registró daño alguno. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He visto la desgracia de mi pueblo esclavizado en Egipto. Tú, Moisés, te dirigirás al faraón y liberarás a mi pueblo de su servidumbre en Egipto. ¿Quién soy yo para sacar a los israelitas de Egipto? ¿Por qué el faraón me haría caso? No temas.
porque estaré allí contigo. Toma a tu hermano Aarón y ve ahora. El encuentro de Moisés con el arbusto ardiente es una de las narraciones más memorables de la Biblia y, por cierto, una de las más polémicas. La Biblia nos dice que no solo el arbusto tomó fuego, sino que no resultó consumido por él. Este es un punto largamente cuestionado por los críticos de la Biblia. Entonces fuimos a Israel para interrogar a expertos en la materia. Al pie del monte Sinaí encontramos el monasterio de Santa Catalina. La versión local de los pastores, gente nómade y de los persas, todos ellos sostienen que ese mismo arbusto que ardió ante Moisés se encuentra dentro de ese monasterio. No puedo ratificar ni rectificar el hecho de que el arbusto que crece en el monasterio sea el mismo arbusto ardiente, pero sí puedo afirmar que se trata de una planta desértica autóctona que concuerda con la descripción bíblica. La Fraxinoa Dictonous albus, un resistente arbusto perenne con flores blancas o púrpuras, habitual en Medio Oriente, del que emana un combustible tan sensible que llega a quemarse con el sol. El combustible se quema rápido, pero el arbusto no sufre daño. Ramsés II era un joven sumamente testarudo, constructor de ciudades y magníficos templos. Inclusive creó el primer canal de navegación entre el río Nilo y el Mar Rojo 3000 años antes de la construcción del canal de Suez. Moisés y Aarón se dirigieron al faraón y solicitaron la liberación de su pueblo, pero el faraón rechazó sus súplicas. Fue allí cuando Moisés convocó las 10 plagas sobre la tierra. Luego de cada plaga, Moisés le brindaba al faraón la oportunidad de someterse a las órdenes de Dios, liberando a los israelitas. Pero el faraón siempre se negó. El principal propósito de la narración del Éxodo no es describir la historia. El objeto fundamental de la narración del Éxodo, tal como fue concebido por los sacerdotes escribas que vivieron en Jerusalén, era glorificar a su Dios y hacer que éste luciera mucho más imponente que cualquier otro Dios, para lo cual se sirvieron de una serie de antiguas leyendas y distorsionados recuerdos que hilvanaron a fin de crear este relato que no guarda relación con la historia. Existe un antiguo papiro egipcio llamado el papiro Ipuar, en el que se narra en primera persona la plaga del agua convertida en sangre, la de la enfermedad del ganado, la del fenómeno del extraño fuego, la maldición del primogénito, la plaga de la extraña oscuridad, todos estos sucesos que pensábamos constaban solamente en la Biblia, también surgen de registros de origen egipcio. Tal como describe la Biblia, la última de las plagas llegó con gran revuelo. Dios había ordenado a cada israelita que permaneciera en su casa y preparara una comida con cordero o cabra. Debían recoger la sangre del animal y utilizarla para identificar la puerta de sus casas. Esa noche el ángel de la muerte descendería sobre la tierra de Egipto y traería la muerte del primogénito de cada familia egipcia. Esta plaga final fue la más terrible. El faraón mismo perdió a su amado hijo. Su resistencia estaba quebrada, por lo que ordenó la liberación de los israelitas que debían abandonar por completo la tierra del Nilo. La Biblia dice que Dios les dio una columna de nubes durante el día y una de fuego para guiar a los israelitas por el desierto. Según la Biblia, Dios instruyó a Moisés para que organizara un campamento entre Migdal y el mar. Su destino sería la tierra de Canaán. Pero el faraón no tardó en cambiar de decisión.
tipo hecho. Algunos críticos tienen dudas sobre el hecho de que Moisés y los israelitas hayan efectivamente cruzado el Mar Rojo. Otros descreen del libro del Éxodo. Sin embargo, hace poco se descubrió una notable prueba. Hay ciertas piezas de alfarería que buscamos para rastrear los sucesos del Éxodo en la migración de los israelitas a la tierra de Canaán. Una de ellas es este recipiente de peregrino muy bonito, delicadamente pintado. Su forma indica el tipo de producto que se guardaba en él. El objeto proviene de Chipre, pero es importante para datar el otro material que hallamos en relación con los israelitas. Otra pieza es esta jarra de cerveza filistea. Los filisteos gustaban beber cerveza. La hacían fermentar directamente en la jarra y, tal como pueden apreciar, la bebían vertiéndola desde el pico mismo. Los israelitas copiaron la jarra filistea muy bellamente adornada y lograron una reproducción muy pobre. Es así que siempre podemos saber cuando llegamos a un sitio, cuándo los israelitas se habían trasladado a ese sitio. Diariamente obtenemos más muestras de esta evidencia que nos ayudan a demostrar que los israelitas embarcaron en el Éxodo y se asentaron en la tierra de Canaán. Una de las interesantes preguntas que Emanuel Anati ha respondido en esta investigación, siendo él uno de los mayores arqueólogos del Sinaí, es la siguiente. ¿Qué hicieron los israelitas durante los 40 años que vagaron por el desierto? Bien, el doctor Anati ha descubierto algo así como 30.000 inscripciones en rocas ya muy desgastadas que datan de la época en que se produjo el Éxodo. Para luz en diversos sitios arqueológicos, tales como inusuales objetos de alfarería y dibujos en roca que nos brindan evidencia de que el Éxodo realmente tuvo lugar. Pero aun cuando la veracidad del Éxodo se halle científicamente comprobada, la controversia sobre la separación del Mar Rojo sigue en pie. La idea de que el Mar Rojo pudo haberse partido y convertirse en dos paredes de agua, tal como lo muestran las películas de Hollywood, de realizadores como Cecil B. DeMille, es increíble. En este lugar, en 1799, los ingenieros de Napoleón descubrieron un arrecife submarino de unos 180 metros de ancho que se extendía de orilla a orilla. Sus ingenieros calcularon el tiempo exacto para cruzar esta franja de 8 kilómetros cuando el viento del este soplara lo bastante para dejar al descubierto el lecho del mar. Sin embargo, Napoleón apenas pudo escapar con vida cuando un repentino cambio en la dirección del viento atrajo una marea que cubrió la franja en solo cuestión de minutos. Recientemente, el profesor Doran Noff de la Universidad del Estado de Florida, junto con el doctor Norman Paldor de Israel, revelaron sus hallazgos sobre el cruce del Mar Rojo a la prensa mundial. El doctor Paldor y yo no estábamos tan interesados en si se había producido o no el cruce del Mar Rojo como en saber si tal vez existiera alguna explicación de un proceso similar. Entonces, nos dedicamos a desarrollar lo que denominamos en oceanografía física, un modelo matemático de la parte del Mar Rojo donde mucha gente cree que pudo haberse efectuado el cruce. Bien, lo que aquí tenemos es un modelo físico del Mar Rojo. Se supone que la parte profunda representa el cuerpo principal del Mar Rojo, cuya profundidad es de aproximadamente 600 a 900 metros. Y la parte menos profunda, en pendiente, que representa aquí al estrecho de Godfrey, que es mucho menos profundo, como ya dijimos, con una profundidad promedio de aproximadamente 30 metros y un largo de unos pocos cientos de kilómetros. Bien, además de esto, introdujimos aquí un promontorio artificial que mide solo 3 metros de alto. Ahora, lo que voy a hacer es permitir que sople el viento desde aquí y verán cómo las aguas se retiran y, efectivamente, queda expuesto el promontorio. Entonces, lo que pueden ver ahora es que la mayor parte del agua a la izquierda del promontorio ha sido desplazada. Todavía hay algo de agua y ven que hay un área expuesta justo allí, ¿verdad? Entonces la idea es que los israelíes cruzaron en esta parte del promontorio que estaba expuesto, mientras veían que había agua a ambos costados. Bien, ellos vieron el agua a la izquierda del promontorio y también a la derecha.
Ahora, voy a cortar el viento y lo haré abruptamente para que aprecien cómo regresa el agua. Observen el efecto. Y por supuesto, lo que sucede a continuación es que cuando el viento cesa, el agua tiende a volver a la posición que tenía anteriormente y lo hace mediante una onda de gravedad que se mueve a una velocidad que hemos calculado en unos 5 metros por segundo, que es, claro, una velocidad muy difícil de desafiar. Los oceanógrafos han determinado científicamente cómo los israelitas cruzaron el Mar Rojo en su ida del acoso egipcio. La cobertura de los medios mundiales de los experimentos y conclusiones de Knopf y Paldor no dejan duda de que los israelitas pudieron haber cruzado el Mar Rojo tal como la Biblia lo describe. Ya han visto y oído ambas partes en la disputa. ¿Contiene la Biblia narraciones completas y veraces? No lo decidan aún. Esto es solo el principio. Lo que están a punto de ver los dejará absolutamente sorprendidos. Jamás ha existido el Arca de la Alianza. Es tan irreal como la búsqueda que realizó Indiana Jones en Los Cazadores del Arca Perdida. Existen amplias pruebas arqueológicas e históricas de que el Arca de la Alianza existe exactamente tal como fue descrita en el libro del Éxodo de la Biblia. El arca o el arcón que se describe en la Biblia, si alguna vez existió, se ha perdido hace mucho tiempo, tal vez en épocas de Salomón. Y como supuestamente había oro en el arca, tal vez haya sido desmantelada por esa misma razón. El Arca de la Alianza definitivamente existió y es muy probable que siga existiendo hoy. Ahora, iniciando el siglo XXI, tal vez la veamos salir de la oscuridad. De todas las historias que cuenta la Biblia, la del Arca de la Alianza es la más controvertida. Y en el centro de la polémica se halla un antiguo arcón de madera cubierto con oro marteleteado y conocido en todo el mundo como el Arca de la Alianza. Data de hace unos 3.500 años. Comencemos considerando exactamente qué dice la Biblia sobre qué era el arca y cómo surgió. Según la Biblia, en los capítulos 25 a 30 del Éxodo, Dios dio a Moisés explícitas instrucciones para la construcción del arca. Sería un arcón cubierto por dentro y fuera con oro marteleteado, rodeado por 2 querubines de oro. El arca contendría las tablas de piedra con los 10 mandamientos, un recipiente con el maná que salvó a la gente en el desierto y el bastón de Aarón arrojado ante el faraón. Estos eran los objetos sagrados del pueblo israelita, que siempre llevaban consigo, incluso en las batallas, como un recordatorio de que Dios, su Señor, moraba entre ellos. Y Él bendecirá aún más el nuevo trabajo, porque ustedes están llamados a ser formados de las cosas de la tierra, madera y piedra, oro y plata, bronce y hierro. Entonces Moisés ordenó que comenzara el trabajo. Todas las telas del tabernáculo debieron hacerse y teñirse del color adecuado. Los ebanistas, los forjadores de metal, los teñidores, los cortadores de piedra e hilanderos trabajaban todo el tiempo mientras hubiera luz. Según la Biblia, el arca quedó concluida y fue colocada en el tabernáculo. Pero hay evidencia de que existía la tecnología necesaria para construir el arca y además cuál era su significado. ¿Por qué era tan sagrado para los israelitas? Sí, existía la tecnología al momento de construir el arca. En Egipto existían santuarios con el mismo trabajo realizado en oro mucho antes de Moisés. Respecto del interrogante de si el arca haya existido o no, hay muchas referencias no bíblicas que sustentan este hecho. Para los israelitas, indudablemente el arca era su objeto religioso más sagrado porque servía como recordatorio del verdadero Dios y su divina presencia era visible a través de él. En el arca de la alianza se encontraban las 2 tablas sobre las que estaban escritos los 10 mandamientos, el cayado de Aarón del que surgieron brotes, y el recipiente con maná que había alimentado a los israelitas durante su viaje por el desierto. Los israelitas creían que el Arca de la Alianza era la responsable de que hubieran podido atravesar el río Jordán cuando éste se secó milagrosamente. El Arca de la Alianza también fue utilizada cuando rodearon 7 veces
la ciudad de Jericó. Toda la ciudad quedó derribada, tal como lo han verificado los arqueólogos. El arca fue utilizada en cada batalla, la que los israelitas ganaron una tras otra. Durante 500 años el arca representó el objeto más precioso y sagrado del mundo. Los hijos de Israel la seguían tanto en la guerra como en su camino a la tierra prometida. Siempre que la gente pudiera ver el arca, sabrían que Dios estaba con ellos. Cuando David se transformó en rey, hizo llevar el arca a Jerusalén, la nueva capital, pero algunos sacerdotes y el pueblo entero habían olvidado que estaba prohibido tocar el arca. ¡Cuidado! El rey David, tal como sabemos, trató en vano de llevar el arca de la alianza a un templo recién construido. Si bien Dios le permitió acumular una gran fortuna en materiales para el templo, porque era un hombre de guerra, Dios no le permitió construirlo. Fue su hijo, el rey Salomón, quien tomó esos materiales y construyó el templo de oro más glorioso del que el mundo tuviera memoria. La Biblia registra que el arca de la alianza fue llevada al templo. Pero la Biblia guarda allí un extraño silencio. El arca desapareció de la historia y desde ese punto nadie está seguro de dónde se encuentra realmente. Si les gusta el misterio, aquí tenemos uno. No vuelve a mencionarse el arca en forma clara, aunque circulan abundantes leyendas y narraciones. Una de ellas es la narración de las dos arcas. En la narración etíope citada en la Enciclopedia Británica, se supone que Salomón tenía una copia del arca, la que ofreció como presente a Menloy, su hijo, con la reina de Saba. Pero el astuto Menloy cambió la réplica por la verdadera arca que él llevó a Etiopía. Si bien esta es una inquietante historia de dónde podría hallarse el arca, existe una narración de origen israelita aún más polémica. Este relato tuvo lugar en 586 a.C., cuando Nabucodonosor y su ejército estaban a punto de asestar el golpe final sobre Jerusalén. Según los historiadores judíos, esto era previsible. Los pecados de esta gente son una verdadera abominación a los ojos de Dios. En solo cuestión de horas, tal vez de minutos, Nabucodonosor y su armada se nos echarán encima. No debemos permitir que el arca caiga en manos de los paganos. Debemos llevarla a la bóveda de Salomón. Nosotros 6 somos demasiado viejos para llevar el arca de la forma en que Dios lo indicó a Moisés. Nosotros somos jóvenes, Rabí, ansiosos de servir a Dios. Danos tu bendición y tus órdenes. Sería enviarte a la muerte. Deberías quedarte dentro del túnel. Mi hermano y yo hemos vivido nuestras vidas en el templo. Queremos terminarlas aquí, más que en cualquier otro lugar del mundo. Su gracia y perdón, bendito Señor. Las murallas cayeron, los babilonios se han echado sobre nosotros. Deben huir ahora. Rápido, hermano. Debemos hacerlo rápido. El arca fue enterrada bajo el templo de Salomón en un túnel subterráneo y se la pensó perdida para siempre hasta ahora. La evidencia más importante de que la Biblia está por completo en lo cierto podría provenir de la localización del arca de la alianza. Es por este motivo que tantos la han buscado afanosamente. Pero ¿existe realmente el arca? ¿Existió alguna vez? En 1981 se realizó una excavación en el Templo del Monte, en el que 3 rabinos descubrieron algo que casi desató otra guerra santa entre musulmanes y judíos. Si observamos este esquema del Templo del Monte, sito en Jerusalén, podremos apreciar la existencia de pasajes subterráneos. Si superponemos al esquema un dibujo del templo, las fuentes históricas judías nos indican que existía una cámara subterránea de madera, que era un compartimento secreto del rey Josué, quien depositó el arca de la alianza allí poco antes de la destrucción del templo de los babilonios.
En 1981, 3 rabinos ingresaron a través del pórtico de Warren, una de las entradas originarias al Templo del Monte. Ellos dispusieron la excavación de un túnel y llegaron a un área de la cual, según alegan, conocen de buena fuente la ubicación exacta del Arca de la Alianza. ¿Cree usted que el monto de los tesoros del templo? Yehuda Getz, rabino principal del muro occidental, fue uno de los expedicionarios en ese momento. El rabino Getz afirma haber encontrado el Arca de la Alianza y su contenido, incluidas las tablas con los 10 mandamientos originales, escondidos por más de 2500 años en la bóveda secreta existente bajo el templo. Testigo de este increíble descubrimiento fue el rabino Shlomo Gorem. Creemos, tenemos suficientes razones para creer que el arca, la sagrada arca construida por Moisés, está allí, así como muchos otros objetos muy importantes que están escondidos junto con nuestro tesoro sacrosanto. Lamentablemente llegamos tan cerca que los árabes comenzaron una revuelta a perturbarnos a tal punto que el gobierno se atemorizó y detuvieron nuestra tarea. Erigieron una desagradable pared y debimos suspender nuestra excavación. Estuvieron tan cerca de dejar el Arca de la Alianza expuesta a los ojos del mundo que el Consejo Supremo Musulmán, supervisor del Templo del Monte de Jerusalén, hizo sellar el túnel con concreto, evitando así toda nueva excavación. Las pruebas indican con cierto grado de certeza que el verdadero arca está bajo el templo. Es claro que el arca se halla bajo el monte. Solo nos resta esperar que en un futuro no muy lejano, esta prohibición de los musulmanes sea levantada para que el contenido del arca quede expuesto al mundo. Es claro que ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero el peso de la evidencia y las pruebas científicas parecen inclinarse a favor de la Biblia. ¿Cómo será el arca cuando logre ser recuperada? ¿Qué contendrá? ¿Quién será elegido para internarse en el túnel y hacerse de las tablas de piedra sobre las que Dios escribió? La sola idea es demasiado abrumadora. ¿Qué cambio operará en cada uno de nosotros lo que allí dentro se encuentre? Creo que es algo que todos deberíamos considerar. Además de los interesantes datos que hemos aprendido sobre la Biblia, hemos descubierto que a través de los siglos sirvió como guía científica útil en la dilucidación de diversas cuestiones técnicas, en algunos casos adelantada en miles de años. En Isaías 40:22 se afirma que la Tierra es esférica, dato que no fue aceptado sino hasta 2200 años luego de que Isaías lo escribiera. Otros datos bíblicos relativos a la astronomía y que fueron confirmados solo en este siglo son que la cantidad de estrellas excede los 1.000 millones, que cada estrella es diferente, que la Tierra flota en el espacio y que la luz no permanece estática. En Eclesiastés 1:6 se nos dice que el viento sopla en virtud de patrones ciclónicos, dato que no fue confirmado sino hasta fines del siglo XVIII por Benjamin Franklin, lo que puede fácilmente apreciarse en fotos satelitales. El ciclo hidrológico que forma nubes a partir de vapor de agua que se eleva desde los océanos, tal como está descrito en Job 36, 27 y 28, no fue correctamente entendido sino hasta fines del siglo XVIII cuando Edmund Halley, astrónomo famoso, lo expuso conceptualmente. No fue sino hasta el siglo XVIII que se ensayó una explicación matemática del ciclo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 10, consta que el rey Ezequías de Jerusalén cavó en 711 a.C. un túnel secreto bajo la ciudad para traer agua. En 1880, basándose en esta mención bíblica, un grupo de arqueólogos descubrió ese túnel de 21 metros cortado a través de la roca sólida. Matthew Murray, el padre de la oceanografía, leyó en los Salmos que existían senderos en el mar, y así descubrió las grandes corrientes marítimas y los vientos alisios, datos que hicieron más veloz y segura la navegación. Tal como vemos, una y otra vez la ciencia ratifica los contenidos bíblicos. Y vemos que la Biblia devuelve el favor a la ciencia colaborando a través de los siglos en la confirmación de datos científicos. Narraciones como la de la caída de las murallas de Jericó debido al estertor de una trompeta hacen que la gente no crea todo lo que se encuentra en la Biblia. Contamos con abundante evidencia científica de que las murallas de Jericó se derrumbaron debido a un terremoto, tal como lo describe la Biblia. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, pero nada de lo ahí existente relaciona el lugar con la historia de las conquistas de Josué.
Si bien Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, construida en diversos estratos superpuestos, podemos ubicar con precisión la fecha en que fue destruida por los israelitas, tal como lo describe la Biblia. Entre los múltiples relatos bíblicos puestos en tela de juicio, el libro de Josué es tal vez el más controvertido. ¿Es verdad o pura ficción? ¿Realmente cayeron las murallas de Jericó con el sonido de trompetas? Los estudiosos de la Biblia consideraban que Josué creó el primer ejército israelita. De la misma forma en que Moisés tomó a los esclavos de Egipto y los convirtió en un pueblo, Josué logró conformar un cuerpo armado de un conjunto de granjeros, alfareros y comerciantes. El verdadero nombre de Josué en la tribu de Efraín a la que pertenecía era Josías, pero Moisés lo llamaba Josué. El primer enfrentamiento armado de los israelitas estaba a punto de producirse, dado que atravesaban territorios bárbaros y hostiles. ¡Otra vez! ¡Ataquen la fortificación malelita! ¡Ataquen! ¡En nombre de Moisés! ¡En nombre de Israel! ¡En nombre de Dios! ¡Ataquen! En Abimelech, las risueñas tropas de Josué fueron diezmadas. Se narra que mientras Moisés mantenía sus brazos levantados, los israelitas vencían. Cuando él bajaba los brazos, los soldados caían. Entonces, cuando Moisés pidió que le ayudaran a mantener sus brazos en alto todo el día, una renovada armada al mando de Josué obtuvo su primera victoria. Casi no quedan dudas de que Josué también ofició como custodio personal de Moisés. Cuando el profeta subió al monte para hablar con Dios, solo Josué lo acompañó. Existieron diversos choques con asaltantes, bandidos y tribus beligerantes. Sin embargo, la Biblia solo menciona otras dos batallas mientras los israelitas estaban en camino: la de Jezrón, donde los amoritas fueron gravemente derrotados, y la de Bashón, en la que la ciudad y su arrogante rey fueron humillados y aplastados. Y cuando el más grande de sus profetas supo que su momento había llegado, ungió a Josué como su sucesor y colocó el manto del liderazgo sobre él. Según el libro de Josué, el río Jordán detuvo su flujo para permitir que los israelitas cruzaran a Canaán, y así Josué dispusiera su ataque sobre Jericó. La idea de que el río Jordán hubiera detenido su curso para permitir que Josué y los israelitas cruzaran es motivo suficiente para cuestionar todo el libro. Normalmente el río Jordán corre con demasiada velocidad para ser cruzado a pie, pero a menudo luego de un terremoto queda seco por un par de días, tal como sucedió en 1906. Estoy convencido de que este fenómeno del río Jordán durante la conquista de Josué se debió a un terremoto. La Biblia nos cuenta que la ciudad de Jericó debía ser destruida. Se trataba de una fortaleza pagana que albergaba la depravación, un insulto a los ojos de Dios y un obstáculo hacia la tierra prometida. Luego de que Josué hubo cruzado el río, envió espías a la ciudad. Y marcharemos sin cesar. Ningún sonido provendrá de las filas. Solo se oirá el estertor de las trompetas. Durante 6 días las filas marcharon silenciosamente alrededor de las grandes murallas, salvo por el sonido de las trompetas que tocaban los sacerdotes. Luego, al 7º día, los israelitas dieron 6 vueltas alrededor de las murallas en total silencio, pero al final de la 7ª marcha,
carga. En nombre de Dios. Hasta ahora hemos visto la historia bíblica de la destrucción de las paredes de Jericó. Es posible que la ciencia, a través del fechado astronómico, pueda arrojar alguna luz sobre el misterio de cómo y cuándo sucedieron estos hechos. Los antiguos carecían de los relojes y calendarios que tenemos hoy y debían mirar al cielo para conocer las horas y los días. Cualquier fecha que se haya fijado se basó en las fases de la luna, del sol o de ambos. La astronomía es una ciencia exacta porque podemos aplicar con las computadoras lo que conocemos hoy en día sobre astronomía y compararlo con lo que estos narradores dijeron y obtener un mapa astral sobre la computadora para poder precisar las fechas de los eventos. Utilizando las referencias bíblicas, hemos podido determinar que las murallas de Jericó cayeron el 9 de abril de 1421 a.C. La primera marcha de Jericó se efectuó el 3 de abril del mismo año. Lo sabemos por un eclipse de sol que tuvo lugar 10 días después. Si vemos la pantalla, notaremos que a las 12 del mediodía, esa zona en especial del sol había sido eclipsada por la luna. Contamos con abundante evidencia científica de que las murallas de Jericó se derrumbaron por obra de un terremoto, tal como lo describe la Biblia. La mejor evidencia son los esqueletos que fueron desenterrados en el Jericó de 1400 a.C., que obviamente fueron destruidos por murallas que fueron derribadas. Jericó es una ciudad poderosamente defendida. Estaba rodeada por dos murallas de ladrillos de barro. La evidencia arqueológica indica que esas murallas de ladrillos de barro se derrumbaron como la Biblia lo describe, cosa que tal vez se debe a un terremoto. Los restos de esas murallas aún se encuentran en el lugar. En realidad tengo uno de los ladrillos de barro aquí conmigo que data de unos 3.400 años atrás. Ahora, si observan conmigo esta reconstrucción arqueológica, les mostraré cómo sucedió todo. La ciudad estaba rodeada por una pared exterior con revestimiento de piedra de unos 3 metros con 60 de alto. Sobre ella se encontraba una pared de ladrillos de barro de unos 5 metros. Esta es la que veían los israelitas cuando marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, según el relato bíblico. Detrás de esas murallas se encontraba un enorme promontorio de tierra que rodeaba toda la ciudad. En el borde del promontorio había otra pared de ladrillos de barro de unos 5 metros de alto. Algunas casas estaban construidas sobre este promontorio. Los arqueólogos que excavaron dentro de la ciudad encontraron abundante evidencia de que existió actividad telúrica en el momento en que la ciudad vio su fin. Cuando excavaron en la base de esta piedra de revestimiento exterior de piedra, encontraron pilas de ladrillos de barro, tal como vemos en el dibujo. Nuevamente, esto nos brinda amplia evidencia de que el relato bíblico fue enteramente correcto. En la Biblia se nos dijo que las paredes cayeron a plomo. Aquí en Jericó encontramos casi en todos los edificios grandes recipientes llenos de granos. Habitualmente se trata de bienes muy valiosos y objetos de saqueo. La Biblia nos dice que a los israelitas se les prohibió saquear la ciudad. Tal como dijimos al comienzo, el libro de Josué es muy polémico. Al tiempo que existen dudas abrumadoras y desafiantes, no hay pruebas de que todos los sucesos descritos en el libro de Josué no sucedieron. Las posiciones científicas y analíticas demuestran que los indicios en la Biblia dicen que pudieron haber tenido lugar. Las teorías científicas tradicionales insisten que los dinosaurios vagaron por la Tierra millones de años antes de la aparición del hombre. Los dinosaurios se extinguieron unos 100 millones de años antes de que los seres humanos aparecieran sobre la Tierra. En lo que respecta a la convivencia de dinosaurios y hombres, la Biblia está claramente en un error. Tal vez se pregunte qué tienen que ver los dinosaurios con este programa sobre la Biblia. Hay una polémica de larga data entre algunos científicos y estudiosos de la religión respecto de la edad de la Tierra y las fechas de los sucesos escritos en la Biblia. Sobre el tema, algunos descubrimientos provocaron sorpresas en el mundo de la ciencia. El punto de vista bíblico expuesto en Job 40:41 afirma que gigantescas bestias tales como los diplódicos y los brachisaurios vivieron junto con los seres humanos menos de 10.000 años atrás y fueron mayormente destruidos por el diluvio.
Un reciente descubrimiento que data de 1977 indica que algunos reptiles marinos sobrevivieron al diluvio debido a que las redes de un pesquero japonés capturaron el cuerpo descompuesto de lo que se creyó era un plesiosaurio. Ahora existe evidencia proveniente de Rusia, Australia y varios sitios en los Estados Unidos en los que los seres humanos transitaron la Tierra con los dinosaurios. En 1983, los rusos encontraron vestigios humanos y de dinosaurios juntos similares a este, que fue encontrado en Glen Rose, Texas. Aquí hay restos humanos junto a restos de dinosaurios. Aquí en Glen Rose, Texas, en los estratos cretácicos de piedra caliza, hemos exhumado un dinosaurio Africanthithus casi completo junto con 203 huellas de dinosaurios, 7 huellas de felinos, 57 huellas identificables de humanos, y un dedo humano, confirmado como tal en la misma capa caliza cretácea, y se descubrió en un área adyacente un antiguo martillo completamente encapsulado. En mi opinión, estas evidencias exhumadas confirman que la narración del diluvio del Génesis puede ser viable, que la constancia de que el hombre y el dinosaurio vivieron contemporáneamente dada en el libro de Job es correcta. Bien, es algo que mantendrá un agitado debate entre científicos, escépticos y creyentes por igual. ¿Por qué tanta conmoción sobre Sodoma y Gomorra? Es una historia mitológica y moralista. Esas ciudades nunca existieron. Sodoma y Gomorra sí existieron y nosotros poseemos una antigua tabla cuneiforme de las ciudades de Ebla y Siria que las menciona. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por el fuego y el azufre. Se trata de una invención de las mismas mentes que inventaron el fuego del infierno. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una brutal explosión de proporciones, lo que por cierto coincide con el fuego y el azufre descritos en el relato bíblico. Acusaciones y contraacusaciones, afirmaciones y contraafirmaciones, controversias que parecen no tener solución. ¿Qué rodea a las narraciones de este gran libro que puede desatar tantas controversias? ¿Realmente tuvieron lugar los cataclismos narrados en la Biblia que destruyeron Sodoma y Gomorra? ¿O es una fábula de algún antiguo escriba religioso destinada a enseñar moral y religión por el miedo? Bien, veamos qué tiene la Biblia para decirnos. Comencemos por los personajes centrales de la historia, Abraham y su sobrino Lot. Según la Biblia, Abraham había bajado a Canaán con su sobrino Lot desde las ciudades de Er y Harán. Allí ambos habían prosperado y enriquecido, tanto así que ambos habían dividido sus rebaños y tomado caminos separados. Abraham, cuya bondad hacia los extraños cobró fama en todos los rincones, también había concitado los favores de Dios. Pero Abraham no sabía que se hallaría con la corporización de Dios y con 2 ángeles. La paz sea con ustedes, hermanos, y bienvenidos a mi tienda. ¿Entrarían a descansar, refrescarse en la sombra y tomar una sencilla comida antes de proseguir? Ven aquí. Pon un buen ternero a sal sobre las brasas. Toma crema y manteca de la caja de piedra y miel, la miel nueva de Egipto. Coloca 3 grandes hogazas de pan a cocinar, esposa mía. Estos gentiles viajeros han caminado un largo trecho y por supuesto tendrán apetito. Dios sabía que Abraham era muy afecto a su sobrino Lot y había llegado para darle importantes noticias. En la costumbre hebrea de la gratitud, los visitantes bendijeron a la gente de Abraham a su partida. ¿Dónde van esos caballeros bajo el calor del día? ¿Cuestionas a extraños e invitados? Por favor, mujer. Llegó el tiempo en que Dios debió revelar a Abraham su identidad y su misión.
Las ciudades de la planicie se habían convertido en una abominación sobre la tierra. Su perversión los había convertido en un cáncer y habrían de ser completamente destruidos. Oh, Señor Dios, mi sobrino y su familia viven en la ciudad de Sodoma. No destruirás a los buenos junto con los malos, ¿verdad? Dios llevó estas noticias a Abraham porque era su intención salvar a Lot, sobrino de Abraham, y su familia. Pero para los demás habitantes de las ciudades ya no había esperanza. Bien, mi objeción respecto de esta parte de la Biblia es la descripción del lugar como abundantemente regado, un área fértil capaz de mantener grandes manadas de ganado. En realidad es una tierra árida, muy árida, y por cierto, 2 pastores veteranos no pudieron enriquecerse en el lapso de una generación. Es provechoso investigar esta crítica a la Biblia. Para ello recurrimos a un meteorólogo y climatólogo altamente respetado que se especializa en antiguos patrones climatológicos. Es ingenuo asumir que el clima de Palestina ha permanecido igual desde épocas antiguas hasta ahora. Sabemos que en Palestina en el pasado existían bosques espesos y tierras de pastoreo, por lo que en épocas de Abraham, tal como indica la Biblia, es factible que esta zona en especial del mundo pudiera abastecer a sus rebaños y Abraham pudiera haber hecho fortuna. Continuaremos diciendo que los 2 ángeles se aproximaron a Sodoma mientras la última claridad del día se hallaba tras el horizonte. Conforme Lot concluía con las actividades del día, el pueblo comenzaba una bulliciosa celebración del día pagano llamado Revel. Caballeros, percibo que son extranjeros. ¿Tienen amigos en la ciudad o dónde pasar la noche? Nadie nos conoce en la ciudad, señor. Pasaremos la noche en la calle. Eso no sería prudente, señores. Esta es la primera noche de la estrella de Rebel. Los extraños no son bien recibidos en Sodoma. Gracias por avisarnos. Tengo una buena y segura casa donde mi esposa e hijas dispondrán de una buena cena. Vengan. Les ruego pasen las horas oscuras con nosotros. Usted es muy caritativo. Aceptamos, señor. Venga. ¿Quién vendrá a molestar a tan altas horas? Tú allí dentro, tú hijo de un camello. Vives en nuestra ciudad y lo harás como te digamos. Envía fuera a los extranjeros. Solo porque eres rico y tu tío es Abraham, ¿crees que nos despreciarás? Envía a esos hombres aquí afuera o derribaremos tu casa contigo adentro. Pero, ¿quiénes son ustedes? Ángeles del Señor Bonlot. Hemos venido aquí por su misión para destruir este territorio del mal y otras ciudades de abominación. ¿Tienes algún otro pariente que no viva aquí? Los hombres que serán mis yernos. Cuando rompa la primera luz del día, reúne a toda tu familia y tantos bienes como puedas. Apúrense a dejar la ciudad al amanecer, porque debemos destruir la ciudad con fuego y azufre. Durante años, los críticos de la interpretación literal de la Biblia
han desestimado estos versos y los han considerado una alegoría pura y simple, una simple fábula moralista. La crítica se centra en un dato clave. No había evidencia de que existieran esas ciudades destruidas por Dios. No había evidencia hasta hace poco tiempo. El Atlas Geográfico Ebla, que data de mediados del tercer milenio antes de Cristo, se trata de una lista que contiene los nombres de 290 lugares antiguos, varios de ellos en consonancia con el capítulo 14 del Génesis y las ciudades de la planicie. El nombre 211 es Sodoma, un equivalente perfecto, claro de leer y de fonética equivalente con la bíblica Sodoma. Una de las razones más poderosas para ubicar a Sodoma y Gomorra hacia el extremo sur del Mar Muerto reside en su relación con la ciudad de Zoar. Fue allí donde huyeron Lot y sus hijas luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según un mapa de mosaicos de Metiban, encontrado hace pocos años en una iglesia bizantina, Zoar está ubicada en lo que hoy es Jordania, en la zona sureste de la región del Mar Muerto. Con las primeras luces de la mañana, mientras en Sodoma solo quedaban los ecos del día de Rebels, Lot obedeció las órdenes de los ángeles vengadores y se dispuso a dejar la ciudad con su familia. ¿Dónde están tus futuros yernos? No me creyeron. Están oyendo la música que aún resuena. Pensaron que bromeaba o que les mentía. Están condenados. Dense prisa, hay poco tiempo. No miren hacia atrás. ¿Es verdad, señores, que Dios ha ordenado destruir la ciudad? Este y todos los pueblos de la llanura. Pero no Zoar. No destruyan Zoar. Sino, ¿a dónde iremos? Salvaremos a Zoar de la destrucción para que puedan estar allí. Pero caminen y recuerda que ni tú ni tu familia pueden mirar atrás o tendrán una muerte segura. Esposo, creo que esto es una gran tontería. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué nos corren de nuestra casa y nos ponen en camino de esta manera? Porque esos hombres son ángeles del Señor Dios, quien en este día destruirá la ciudad. ¿Cómo sabes todo eso? Ellos me lo dijeron, pero Dios quiere salvarnos. No puedo creer que nos hayan echado de nuestra casa en esta fría madrugada. Solo por lo que dijeron dos extraños que llegaron en la noche. No molestes a Dios Todopoderoso. No se preocupe. Todo. Vayamos. Sigamos camino. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Ya está sucediendo! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué son esas tonterías? Quiero verlo. ¡Por mí misma! ¡No!
caído con rigor sobre los partidos. Este día lo recordaré. ¿Qué sucedió? Solicitamos la respuesta a numerosos expertos. El Valle del Mar Muerto se asemeja mucho hoy a como era miles de años atrás, incluso en tiempos prehistóricos. En la zona hay olor a gas, olor a sulfuro, y del mismo Mar Muerto surge una especie de betún. Podríamos decir que es una zona donde en cualquier momento podría pasar un accidente. El relato bíblico de Sodoma y Gomorra habla del fuego y el azufre. Dice que la tierra se elevó hacia el cielo como fuego de un horno. En una erupción volcánica típica, habría fuego de la roca fundida, humos provenientes de gases y cenizas de esa misma erupción. En Sodoma y Gomorra encontramos los indicios de una típica erupción volcánica. A partir del relato bíblico sabemos que el humo de la tierra se elevó como el humo de un horno, que el fuego y el azufre cayeron como lluvia y destruyeron las ciudades de la planicie y a sus habitantes. Pero hay muchos escépticos. ¿Fueron esas legendarias ciudades destruidas como dice la Biblia? Los arqueólogos han excavado en 3 de los 5 sitios en todo el Mar Muerto. Estos sitios desaparecieron abruptamente y se encuentra una capa de cenizas en toda la superficie, lo que indica que fueron destruidas por el fuego. Otro punto de interés son estos 5 wadis, a lo largo de los cuales estaban emplazadas estas ciudades. Estos wadis corrían desde el norte del Jordán hasta el Valle del Mar Muerto, y encontramos que los 2 wadis ubicados más al norte están asociados con este sitio de Bebet Dra, con 2 grandes cementerios. En estos cementerios se han encontrado más de 50.000 personas sepultadas, lo que indica la sustancial población de esta región en esos momentos. Aún queda un interrogante. El relato bíblico nos dice que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. En primer lugar, puede sonar difícil de creer hasta que recordamos una singular montaña cerca del Mar Muerto. Las tribus beduinas de la zona del Jordán se refieren tradicionalmente a este pináculo de sal como la esposa de Lot. Dejaremos el misterio de la esposa de Lot para otro momento, pero en tanto podemos afirmar con certeza que Sodoma y Gomorra no solo existieron, sino que fueron destruidas por medios devastadores, tal como lo revelan las Escrituras. Durante casi 2 siglos, la exactitud de este libro ha soportado constantes embates. La crítica habitual que realizan los escépticos se centra en que las narraciones de la Biblia son meras parábolas exageradas para ilustrar creencias religiosas, sin otra función que embellecer viejos mitos y leyendas. Sin embargo, acabamos de ver cuán sorprendentemente ciertos han resultado ser estos pasajes. Pero la Biblia ha sobrevivido el paso del tiempo no solo porque sus narraciones son exactas. En los últimos 2000 años, este maravilloso libro ha demostrado sin lugar a dudas que es mucho más que una colección de relatos y viejos cuentos. Es un libro que, para millones de sus lectores, brinda consuelo y solaz en momentos difíciles. Ayuda a mantener la fe y la esperanza en presencia del miedo y la incertidumbre. Ofrece motivación y aliento cuando nos encontramos ante situaciones nuevas. La Biblia es fuente de inspiración y orientación para afrontar los interrogantes de un mañana aún oscuro. El gran tema de este libro es la hermandad y nuestra humanidad compartida. El mundo es un lugar mejor luego de haber oído su mensaje.